Debido a que recibimos tantos mensajes de muchas personas que han tenido problemas después del divorcio, problemas legales, que no han pagado manutención, tema de deudas, continuamos con Sala Legal. Usted puede seguir escribiéndonos para leer todas sus inquietudes, porque ya estamos con el especialista Ángel Pánchez, especialista en Derecho Civil y Penal, sobre los acuerdos post-divorcio. Cuando nos divorciamos, a veces puede ser de forma amigable, por decirlo así. Hacemos acuerdos de tú te quedas con esta deuda, tú te quedas con esta, la pagamos todo eso. Pero ¿qué pasa cuando no se cumplen esos acuerdos, inclusive de la pensión alimenticia? ¿Qué podemos hacer? Buenos días. Muchas gracias por esta invitación a este prestigioso canal. Efectivamente hay muchos problemas de esto de todos los días que no se resuelven por muchísimas razones. Pero especial y específicamente ya no es una sola situación del cónyuge o de la cónyuge, que también tiene derecho, ¿no? Sino del problema judicial. El problema judicial en el Ecuador es una crisis pero total, absoluta. Como ustedes comprenderán y me ven, yo soy un abogado ya de mucha experiencia y ha cambiado mucho. Entonces, ¿por qué hago esta reminiscencia? Por obvias razones. El profesional del derecho hace el trabajo que le corresponde. Si le hacen una consulta sobre lo que usted me está preguntando, presenta la acción legal de alimentos, en este caso una cónyuge, como se hayan puesto de acuerdo, o a su vez que el juez haya dictaminado la pensión alimenticia según lo que gane. Ahora hay una tabla que según lo que gane es del 35, el 40%, el 45%. Pero tampoco ese sigue siendo el problema. El problema para las mujeres especial y específicamente es que en los juzgados, en la unidad judicial, no despachan. Está atorado todos los casos ahí. Todos los casos. Y se sigue acumulando. Y hay pretextos de toda índole. Los abogados ya grandes con experiencia nos morimos de las iras, perdón las malas palabras, pero es que es así. Mandamos a los juniors a que trabajen en los juzgados y no son atendidos. ¿Sabe qué hacen? Presente usted una demanda y adrede le mandan a completar la demanda. Usted completa la demanda en los mismos términos, no ha variado absolutamente nada. Y de ahí le califican. ¿Cuál es el problema? Para las damas, en este caso, para las mujeres, para los hijos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando el alimentante se compromete mediante un acuerdo, mediante una mediación o mediante la unidad judicial a pagar una pensión alimenticia y no cumple? Si es que no cumple, el juez le conmina a que cumple. Para ello tiene que la actora, a nombre de su hija, porque es la representante legal, hacer una petición. El juez despacha esa providencia y se pide una liquidación de lo que se encuentra adeudado. Le dan un plazo perentorio de 48 horas a 72 horas para que cumpla. De no cumplir, no es que usted se va con apremio personal como antes. No. Hay audiencia. Todo es audiencia ahora. Que si se cumpliera rajatabla la audiencia, yo estaría de acuerdo, el sistema oral. Pero ni siquiera eso se cumple. Entonces, se hace una audiencia, y en la audiencia yo estoy debiendo como alimentante $10.000. Sin embargo, a veces tengo, a veces no quiero pagar. Y le propongo a la señora juez, le propongo una propuesta de pago. Y en esa propuesta de pago se le puede decir normalmente el 50% en ese momento y el 50% a prorrata. Sin embargo, de eso no cumplen. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Varias cosas. Primero, se pide el apremio personal. Se pide el apremio personal y el juez ordena ya el apremio personal por 30 días. No paga en los 30 días y sigue detenido en los 30 días, puede salir en libertad. La obligación sigue pendiente. Sigue pendiente la obligación. Otra vez usted reclama y pide la liquidación al juez de instancia, le hacen otra vez la liquidación, le conminan al pago, tampoco paga. Y vamos a la parte esta que estábamos hablando, luego dan el apremio personal otra vez por 60 días. No paga. Porque no quiere o porque no tiene. No paga. Pasa otro mes, otra liquidación, otra audiencia, otra forma de pago, no cumple, le dan un apremio personal de 90 días. No paga, y ahí sí que hay que hacer.
varias cosas. Primero, verá que no hay aquí cadena perpetua, ¿no? Hay una resolución de la Corte Constitucional en que aquí no hay cadena perpetua, por tanto, antes muchos hombres, especialmente hombres, se quedaban detenidos o con apremio personal 1 año, 2 años, 3 años, que también la ley no permite eso. Ante ello se reformó nuestro Código de la Niñez. En este caso, por ejemplo, si no puede pagar porque no tiene trabajo, así no tenga trabajo, no le impide la ley que no cumpla con la obligación. Lo primero que hay que hablar es que hay que ser uno como padre consciente, la conciencia. Los problemas que se tienen entre la cónyuge y el cónyuge no tienen nada que ver con los hijos. En la práctica no es así. Cuando una relación termina mal, hay un divorcio por causales, hay problemas entre los cónyuges, no pagan. Yo tengo muchos casos y los hijos sufren. No tienen para las pensiones, no tienen para el alimento. Y les cuento que se da en todo estrato social. Claro. En todo estrato social. ¿Qué hay que hacer luego? Si ya no me cumple, ¿qué es lo que hago yo? Si le sigo insistiendo al cónyuge que incumple, yo le puedo seguir hasta la insolvencia. Le puedo hacer la insolvencia porque no tiene bienes. Porque si tuviese bienes, yo le embargo los bienes. Le embargo los bienes y sale el remate de los bienes. Pero si no tiene bienes, la insolvencia, que es gravísimo la insolvencia, para cualquier persona. Pero en el ejemplo mío, yo digo, si una persona tiene hasta unos 50 años de edad, que todavía es joven, es muy joven, aquí en Latinoamérica ya no somos tan jóvenes de 50 años, ¿eh? O sea, ya están viendo jovencitos de 20, 24, 25 años, 50 años ya estamos ya grandes. Pero la insolvencia, usted es una persona muerte civilmente. O sea, no puede hacer pierde todos los derechos. Pierde todos sus derechos. ¿Qué hace? ¿Qué dice nuestra ley? Que puede iniciar la acción legal de pensión alimenticia a los padres. Y antes de acordarse, hace unos 6 o 7 años, se le hacía apremio personal a los padres, gente de tercera edad, de 70, de 80 años, que también era un asunto inhumano. Pero si los padres no tienen, se les puede seguir a los hermanos. El juicio de alimentos a los hermanos. Entonces hay salidas. Depende mucho también del profesional. Aquí tenemos muchísimas preguntas de nuestros televidentes y dice así: buenos días, los veo todas las mañanas que tengo libres sobre el tema del divorcio. Yo me divorcié cuando mi hijo tenía 3 años y nunca me dio un centavo. En el 2022 murió. Yo solamente he trabajado. Mi hijo tiene 17 años, es un excelente estudiante. Mi pregunta es, ¿puedo reclamar todo lo que le debe a mi muchachito? Aunque él esté muerto, tenía un departamento, pero su madre dice que ella le compró y que ahora ya no tiene nada. A ver, espera, reclamar todo lo que le correspondía no puede, porque era inmediatamente cuando él estaba viviendo a iniciar la acción legal. Okay. Si es que no inició la acción legal, porque se toma en cuenta desde la citación de la demanda, se toma en cuenta la liquidación de la pensión alimenticia. Pero si no lo hizo, no lo ahorita ya no. Ahora, el departamento. El departamento, si está a nombre de él antes de casarse, obvio que no tiene derecho. Pero si estaba dentro de la sociedad conyugal, es el 50% es dueño, el 100% sería dueño el hijo, el 100%. Pero lo vendió. Pero a la eso tendría mamá. que averiguarse. Si es que hay asuntos irregulares, inmorales, de mala fe, se tendría que averiguar. Porque yo no creo, excepto que haya habido capitulaciones matrimoniales. ¿Y se puede comprobar esa clase de cosas? Porque yo sí he escuchado muchos casos de hombres en este caso que compran bienes, sí, dentro del matrimonio, pero les ponen a nombre de sus hermanos, de los papás, de cualquier otra persona. Y claro, para el momento de que si llegasen a separarse, pues ahí no sería nada para la esposa o para los hijos. ¿Esto se puede comprobar o esto no se puede comprobar? Verá, señorita periodista, en la práctica sí se puede comprobar. Todo depende del profesional del derecho. Ok. Le decía que habemos profesionales, lamentablemente, de toda clase, de toda clase. Sí. Qué importante es que sea el profesional ético, que sea moral, que tenga transparencia, que diga la verdad al cliente, que no le mienta al cliente. Que no lo dilate tampoco. Y más aún que no le dilate, porque es otra forma de corrupción. Es otra forma de corrupción. Hay muchos profesionales del derecho que dilatan o mienten más aún. Ahora es más fácil, ya le respondo a la pregunta. El tema es que usted se mete al sistema y ya sabe cómo está, pues. Al SATGE.
Antes no podíamos. Entonces muchos profesionales le decían al cliente, no, todo está bien, no se preocupe, mañana ya nos resuelve. Y así lo tenía. Y le mentía. Hoy usted se mete al SAT y sabe exactamente cómo está. Ahora, en ese caso sí hay cómo, ¿verdad? Depende de lo siguiente, ahí habría un acto colusorio. Un acto colusorio quiere decir cuando dos personas se ponen de acuerdo para perjudicar a una tercera persona. Ojo, ante la pregunta que hace el televidente, usted averigua cuándo hicieron las escrituras. ¿Cuándo hicieron las escrituras? Supongamos, hayan hecho dentro de la sociedad conyugal, pero está a nombre de una tercera persona. ¿No es cierto? Entonces, hace el seguimiento y hay medidas y hay actos preparatorios como una comisión de parte para preguntarle a este señor Lee, ¿de dónde es? Si ahí descubre que efectivamente él no compró ese departamento, sino esto se vuelve no solamente un asunto penal bien delicado, porque es hasta testaferrismo. Entonces, depende del abogado y depende de que la investigación sea una investigación bien seria. Permiso. Aquí tenemos, sí, abogado, aquí tenemos más preguntas y dice, excelente inicio de mes y semana. No lo pongan en pantalla, nos pide, por favor, Dios los bendiga, excelente tema. Yo me divorcié hace 25 años. Se llegó a un acuerdo y no cumplió nada. El abogado me dijo que todo estaba bien, supuestamente. Me dejó la casa por los 3 hijos. Nunca pagó nada y hace 12 años me hizo un juicio para que se venda la casa. La mitad de todo y lo peor que en el acta de divorcio no consta esto. Él se fue a Estados Unidos, los abogados uno peor que otro, y hasta el momento sigo atada a esto. Y reclama, yo he pagado 30 años de reparaciones. Tengo 70 años, ¿qué puedo hacer? Lamentablemente lo que veníamos hablando, la pregunta es adecuada, pero en la práctica es una pregunta inocua. ¿Por qué? Porque si es que no hace con documentos, todo es con documentos. Si es que no había documentos de que le entregó la casa a la señora, es decir, los gananciales de la casa, que es del 50%, donó a su cónyuge mediante un documento escritutario, si no, ahí tiene validez legal. Lo contrario, no tiene validez legal. Es decir, ahora lo que el señor está haciendo es reclamando su 50%, que es un hombre de completa mala fe, por supuesto, pero legalmente la ley le ampara. O sea, nada que hacer ahí. Y lo que hablábamos también, doctor, y que conversábamos fuera de cámaras, era el tema de los acuerdos matrimoniales cuando se liquida una sociedad conyugal, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se llega a finiquitar un matrimonio en un centro de mediación, por ejemplo? Se llega a un acuerdo, se dividen bienes, se dividen deudas. ¿Qué pasa si una de las partes no está cumpliendo? ¿Qué se puede hacer en este caso, cuando no se cumple un acuerdo, un finiquito de un matrimonio? Verá, señor Ruiz de Soto. En este caso, la mediación que está reglamentada y aceptada por nuestra Constitución en su artículo 190, está dando lugar, está dando respuestas positivas, pero hay otro problema, justo lo que usted pregunta, cuando no se cumple, hay que proceder a ejecutar. Dice en la mediación que es una sentencia ejecutoriada, esa es la mediación, exactamente, en todo lo que usted se ponga de acuerdo, es decir, en el postmatrimonial y el postnupcial que también me decían. Todo se puede usted poner de acuerdo. Ya. Pero si no cumple, usted inicia la acción legal de ejecución, que sería fácil, ¿no es cierto? Porque ya está una sentencia ejecutoriada. Y yo tengo que ejecutar nomás, pues. Sí. Falso de falsedad absoluta. Ay, Dios mío. La judicatura, otra vez más, esperemos que con el doctor que está al frente del Consejo de la Judicatura, abarca, cambie, porque la corrupción galopante. Entonces, si usted tiene un buen amigo, una buena palanca, lo hacen muy rápido. Si no, no lo hacen. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí, verá? En mediación. Ahí vienen muchas cosas, por ejemplo, que se tiene que analizar. El tiempo va a ser corto porque televisión es oro, 1 minuto. Sin embargo, hay un tema muy importante respecto de las obligaciones de los cónyuges. Si usted adquiere una obligación solo, una letra de cambio. Usted compra un televisor, o lo que usted quiera, y si la aceptan a usted solo la compra de un vehículo, solo, entonces la obligación es para usted nomás. Solo es para usted. No lo mismo la tarjeta de crédito, que ese es un problema. La tarjeta de crédito, si es que yo saqué la tarjeta de crédito y le di a mi esposa un adicional, yo responde la sociedad conyugal. Pero ojo, si ella sacó por sí y ante sí y gastó en lo que haya gastado, solo responde ella.
con sus bienes pecuniarios. Solo responde ella. Ojo, hay una cosa también delicada. Si es que hay bienes de la sociedad conyugal, el 50% es de la esposa. Entonces, el sistema bancario ejecuta en el 50%. Es decir, usted tiene una casa, yo le pido a usted un secuestro, una prohibición de enajenar dentro de su 50%. Ya, pero si no tiene bienes, la única que, bienes de la sociedad conyugal, si no tiene bienes de la sociedad conyugal, solamente responde el cónyuge que haya adquirido la obligación. Nada más. Pero eso sí tiene que conversarse bien, porque, ojo, en los matrimonios, cuando hay problemas graves, que siempre hay problemas, y aún más graves, quería recordar, yo fui el primer comisario nacional de la mujer también en el año 94. Yo ayudaba muchísimo a las mujeres, pero vemos hombres y mujeres de todo tipo. Entonces siempre hay que cuidarse con un documento. Es que yo creo que eso es clave, yo creo que fallamos, como decíamos al principio. Otros países tienen esos contratos, porque el matrimonio es un contrato. Nosotros todavía no tenemos como esa confianza del contrato, sentimos que es un insulto si me da un contrato. ¿Por qué esta sociedad que voy a hacer con mi amigo? ¿Por qué esta sociedad que voy a hacer con mi familiar? Es mi familiar, y lo veo como un insulto si es que mi hermano y todo me da un contrato para la empresa que vamos a hacer, me ofende con estas cosas, y es un contrato que uno tiene que hacer. Entonces, en otros países yo sí admiro cómo es, tú puedes ser mi hermano, vamos a hacer una empresa, pero por más hermano que seas, por más familiar o que mejor amigo que seas, las cosas claras, como dice el dicho, cuentas claras, chocolate espeso. Y eso nos fallamos todavía nosotros. Todavía pensamos que, no, es que mi suegra me dio el terreno para que construya verbalmente. Y después problemas en esto, problemas en lo otro. Y no estamos acostumbrados a los contratos notarizados. Verá, es una pregunta buena porque eso es muy recurrente. Es muy recurrente. De buena fe. Le digo, ¿sabes qué? En este terreno construye tu casa, yo te voy a entregar escrituras cuando sea. Al final hay una pequeña o grande discusión entre cónyuges y por ende se involucra a la familia, por ende. Claro. Entonces, dice un ratito, ¿verdad que la ley le permite construir a usted en terreno ajeno? Ojo, la ley le permite construir en terreno ajeno. ¿Hasta cuándo, pero? Hasta cuando venga el dueño y reclame, entonces usted construyó, ya se complican las cosas. Sí, Entonces, asesoramiento para los televidentes. Todo tiene que ser bajo un documento, un acuerdo notarial o una mediación que es importante, a pesar que un poco en la ejecución se demora 6 meses. Imagínese lo que tendría que demorarse 8 días. 8 días, 15 días de cita y se ejecuta y a cumplir la mediación, pero no se está dando paso a esto. Entonces, justamente es lo que les estoy respondiendo, es que tiene que ser con un documento, como usted dice, en otros países se cumple. Claro, la cultura es otra, lamentablemente. Así es. Las leyes son casi parecidas, porque nosotros venimos del derecho romano. Claro. El problema es que allá sí se cumple, pues. En Europa se cumple, en Estados Unidos se cumple, pero en Latinoamérica no. Y ese sí es un gran problema. Más adelante tenemos una gran cantidad de mensajes. Más adelante nosotros vamos a continuar leyendo sus mensajes y por supuesto llevar todas sus inquietudes hacia nuestro especialista. Continuamos con más de Sala Legal. Yo todavía quiero creer en el amor y por eso le quiero hacer esta pregunta, mi querido Ángel. ¿Qué debe hacer si es que una persona se divorció, quiere volver a casarse, o las personas que no se han casado y quieren hacerlo de la forma correcta, ¿Qué nos recomienda usted como abogado? Porque claro, el amor se puede acabar, las estadísticas de divorcio siguen en aumento, hay que ser realistas también, no es que no, hay que ser realistas. Yo me quiero casar, quiero tener un buen matrimonio y si es que me llegara a divorciar, quiero tener un buen divorcio. ¿Qué me recomienda hacer? A ver, es una buena pregunta. Verá, aquí existe, desde que nuestro Código Civil está tipificado, existe las capitulaciones matrimoniales, que no son otra cosa que ponerse de acuerdo en los bienes que usted ingresa o tiene antes del matrimonio. Antes del matrimonio. Entonces usted hace un acuerdo de capitulaciones matrimoniales, de división de los bienes de cada uno. Entonces, esos bienes ya no entran a la sociedad conyugal. Todo lo que usted quiera ponerse de acuerdo con su cónyuge, su futura cónyuge le puede decir, pero no me caso porque hay desconfianza. Claro, es que lo vemos como desconfianza, un tipo de cosas, como un insulto, y no es un insulto. Lo siento, más bien ahora es seguridad mutua, porque ella también seguramente estará trabajando, tendrá sus bienes. Entonces, ante su pregunta, yo le digo que se tendría que hacer, volver lo que se hacía antes, a las capitulaciones matrimoniales, que son acuerdos entre las partes, para que esos bienes no entren a la sociedad conyugal. Pero eso es antes. Y después, ¿ya casados? Ya casados no hay las capitulaciones matrimoniales, pero hay algo parecido.
que son los acuerdos postnupciales, en la que consiste que ponerse de acuerdo en los bienes que puedan entrar a la sociedad conyugal y a su vez esos bienes puedan participar los dos o emanciparse esos bienes. Es decir, se puede hacer, es como casi las capitulaciones matrimoniales, pero no son las postnupciales. Y usted ya está pues con experiencia, con el cónyuge. Ahí usted ve si se pone o no de acuerdo, si le conviene o no le conviene hacer un acuerdo postmatrimonial, que ¿dónde se hace? En la mediación. Lo más posible es mediación, porque aquí las capitulaciones matrimoniales en Ecuador no existen dentro del matrimonio, antes del matrimonio sí. Y bueno, no contó. ¿Sí? Al público, por favor. Sí. Sí, el público. Buenos días, tengo unión libre y nos separamos. ¿Puedo colocar mis bienes a nombre de mis padres? A ver, ¿tiene unión libre? ¿Por qué tiene? ¿Por qué tiempo? No dice nada. No, la verdad es que ¿Cuánto sí, tiempo no nos se dice. 2 años mínimo. 2 años mínimo. 2 años mínimo. Ya. Bueno, esperemos a ver ¿Cómo se qué... comprueba? Bueno, digamos que ¿Cómo es tiene más de 2 comprobar años. eso? ¿Cómo se debe comprobar La eso? unión Porque de también- hecho, de hecho se hace ahora ante un notario. Ajá. Se hace ante un notario. En el supuesto de que no se pueda hacer ante un notario y ya estén conviviendo en unión de hechos, pero no formalizada, no oficializada, se inicia la acción legal casi como un divorcio mismo, casi como en un matrimonio. Es decir, poder comprobar que yo vivía con Juanito 2 años y más, hasta tengo un hijo, hasta vivíamos en esta parte. Claro. Comprábamos eso, entonces no es tan fácil que se diga, teóricamente es fácil, pero en la praxis no es fácil, pero sí se puede. Aquí dice, yo tengo una pregunta, me separé de mi esposo de unión de hecho y tenemos un departamento con hipoteca. Yo no tengo trabajo y por lo tanto no puedo pagar la deuda. Sin embargo, él firmó solo el préstamo del BIES. ¿Qué opción puedo tener para disolver o resolver esto? Además del carro que teníamos, él lo vendió y era parte de nuestra sociedad conyugal. A ver, si es que tiene un departamento y solamente él compró, quiere decir que ese departamento... la ley le permitió porque él seguramente no estaba ahí como casado, no estaba ahí con una sociedad de hecho. Lo contrario, no le dan ningún préstamo si no firman los cónyuges. No le pueden Bueno, si él firmó, es si él el firmó, solo es la responsabilidad de él. Ahora, en el carro, en tratándose del carro, si es que él vendió en forma arbitraria, ilegal e inmoral, ese 50% le corresponde a la cónyuge y ella sí puede reclamar ese 50%. Tenían que haber exigido firma. Claro, para tenían que haber exigido la ¿Qué pasa firma. si alguien falsifica la firma? Porque habían casos también que Sí. nos habían escrito ahí. Muy grave, lo más grave. Yo salía a poner de ejemplo antes que falsificar una firma es casi peor que un homicidio. Es muy grave en el Ecuador la falsificación de un documento público. Porque imagínese, usted falsifica el documento público que es una compra-venta de un bien inmueble o de un bien mueble. Entonces la acción penal y la pena son altísimas. Entonces, falsificar un documento público, las consecuencias son muy graves. Muy graves. Tenemos el número, nos están pidiendo el número del abogado. El número está en pantalla en este preciso momento. Usted tómele una fotografía. Muy buenos días, de excelente inicio de semana. Yo me separé de mi expareja hace 1 año y medio. Hasta ahora no me ha dado nada para mi nena. Cabe recalcar que él ya es mayor de edad. He hablado con sus papás y él me dice que no puede darme nada porque está estudiando. Ay, Dios mío. Y que no tiene trabajo, que por eso no puede mandarme, hasta que me dijo que no es su hija ni nada. Tiene el apellido de él. Y un dato más, yo a él le demandé por maltrato y también me dice que por culpa de eso no puede conseguir trabajo. Quiero saber si tenga o no tenga trabajo, tiene que cumplir con la obligación de alimentos para mi nena. Ella ya va a entrar a la escuelita. ¿Me ayudan, por favor? Con mucho gusto. Ay, es Dios. obligación del padre pasar la pensión alimenticia, trabaje o no trabaje. Pero vamos al caso práctico. Si es que en verdad no puede pagar. Los papás. Y si no, los hermanos. Se les inicia la acción legal. Pero a este joven, supongo que es joven, si se va a causarle un problema mayor, si es que se le sigue hasta la insolvencia. Imagínense un joven insolvente. Arrancando Claro. ya insolvente. Pero no es justo que los papás le solapen también. O Sí, sea, a pero mí por eso me supuesto. parece Los abuelos, terrible. güey. O sea, sí, los abuelos Por supuesto, están por solapando. Es una nena que
está chiquitita y va a entrar a la escuela y los papás le dicen, ay no, entonces mira tú qué haces para que le mantengas a la niña. Ay, yo no logro entender esa clase de cosas. Aquí tenemos muchísimas preguntas, les cuento. El padre de mi hijo dejó el hogar hace 12 años, yo soy divorciada 2 años, pero no le pasa nada a mi niño, ni un centavo, ni se asoma, y mi niño tiene discapacidad. Yo soy padre y madre, ya se le hizo una demanda, pero ni las luces a este señor. Yo tuve que retirar la demanda por salud mental. ¿Qué hago? Ayúdenme, por favor. Él nunca pagó. A ver, primero la discapacidad mental hace que el alimentante tenga que pagar de por vida la pensión alimenticia. Cualquier discapacidad. Cualquier discapacidad tiene que pagar de por vida la pensión alimenticia. Ahora, si ya inició la demanda, ella no puede haber, esa demanda no puede haber presentado ella el retiro de la misma. No, esa demanda se puede otra vez reanudar esa demanda. Y ahí, ¿sabe qué es bueno? No prescribe. No prescribe. La liquidación. La liquidación es de todos los años que ella presentó la demanda. En ese caso sí cabe la liquidación de todos esos años. Pero si él no puede pagar o no asoma, como le decía, los familiares, padres y hermanos. O si él tiene bienes, pues bienes, embargo. Perfecto. Muchísimas gracias, abogado, por haber estado junto a nosotros gusto. el día de hoy. Lamentablemente se quedan muchísimas preguntas sin poderlas contestar, pero yo creo que la gran mayoría terminan siendo estas, ¿no? Pensiones alimenticias. El número de teléfono del abogado también apareció en pantalla para que usted pueda comunicarse con él si tiene alguna duda, si tiene alguna inquietud. Muchísimas gracias, abogado, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Doctor Ángel Panches, se me fueron todas las dudas de casarme ya. Estuvo complicado y que sí, no hay tantas cosas y hay tantos temas, que nos quedaron muchas cosas no creo en el amor. En carpeta para contarle. Sí, Propónganos temas también que podamos tratar, porque el mundo legal es realmente muy amplio. Así es. Vamos sobre todo, siempre tener un buen contrato. Sí. Por más de que lo sentamos como una ofensa, al hacer un contrato igual en sociedad para empresas, con amigos, con familiares, realmente somos como muy confiados en ese tipo de cosas, pero siempre es mejor hacerlo por legal, hasta inclusive para conservar las amistades o los mismos familiares o los mismos matrimonios felices. Así es. Indudablemente. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias. 10:39, marcamos una breve pausa, regresamos con muchísimo más. Esto es Saboreando la Mañana. Ya venimos.